911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 21 de abril al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así. Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publique en los pueblos sus obras. Gracias a Dios. Y ese es nuestro objetivo, publicar las obras de Dios. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Ágape, ubicada en Ignacio de la Llave 1002, aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Gracias a Dios para usted, para que juntos encontremos la ayuda que necesita nuestro corazón, nuestra familia, nuestra vida. Los problemas que tenemos, Dios es suficiente y queremos estudiar hoy juntos la palabra del Señor. Le invito a que por favor busque su Biblia para que podamos leerla y juntos aprender de ella. Como ha estado usted, si nos ha acompañado en programas anteriores, bueno, hemos estado estudiando Apocalipsis y viendo cómo el Señor está enviando los juicios sobre el mundo en la gran tribulación, lo que va a suceder después, porque Dios prometió esto y lo cumplirá. Todas sus promesas del Señor son fieles, son verdaderas. Y bueno, necesitamos nosotros aprender para ver si nos aferramos a Dios, de qué nos vamos a librar, pero que también que esto nos motiva a nosotros a compartir del Señor para que nuestros amados, nuestra familia, no sufra esto si es que pasara en este momento, empezara la gran tribulación. Bueno, este es el objetivo de este programa durante estos días. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista poderoso. Él es el que revela el Apocalipsis al apóstol Juan. Dios lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Quiero empezar con un pasaje de Mateo 24, versículo 46. Si usted conoce, Mateo 24 es en donde el Señor habla de las señales antes del fin, de la gran tribulación, de la venida de Cristo. Y dice así, Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallaré haciendo así, siendo un siervo fiel, siendo un siervo prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso dice Mateo 24. Nuestro objetivo es compartir la palabra del Señor, es darnos cuenta que Cristo habla con verdad. Dios nos dejó el Apocalipsis y el Antiguo Testamento habla de muchas revelaciones, de muchas profecías que se compaginan perfectamente para hablar de los eventos que sucederán después durante el rapto y después de la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿y usted y yo, cristiano, hermana, estamos esperando la venida del Señor? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo honestos? ¿Estamos previniendo a las personas que Cristo viene? ¿Estamos hablándoles del Señor? ¿O será que ya estamos metidos en problemas entre cristianos? ¿Ya estamos destruyéndonos mutuamente? ¿Será que ya nos volvimos a la vida vieja? ¿Será que decimos, el Señor ya tardó en venir? Desde niño cantaba yo acerca de que el Señor vendría por su iglesia y no ha venido, y entonces entra una actitud negligente, necia, pesimista. Necesitamos nosotros aprender a confiar en el Señor. Dios no nos dijo cuándo vendría. Jesús no nos dijo, solamente dice él en su potestad, le dijo solamente el Padre, lo sabe, ni aún los ángeles. El Señor omite voluntariamente, Jesús omite voluntariamente saber cuándo va a venir Él. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos nosotros esperándolo? ¿Estamos nosotros deseando que venga? ¿O será que estamos haciendo nuestra vida sin pensar, sin ningún temor a Cristo Jesús? Siendo cristianos sin temor a Cristo Jesús, siendo cristianos sin esperar su venida, ¿qué tipo de cristianos seríamos? Bueno, la semana pasada estudiamos acerca de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 9. Le invito a que por favor busque su Biblia porque es lo que estamos estudiando para que juntos leamos la palabra del Señor y vayamos nosotros desglosándola, para que vean que no estamos mintiendo y la estudiamos juntos. Bien,
Aquí en el capítulo 9, versículo 12, escrito está: el primer ay es pasado, he aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Este fue el quinto ángel, la quinta trompeta. Bien, es en donde nos quedamos la semana pasada. Hoy estudiaremos la sexta trompeta. Y bueno, si la quinta trompeta se describe con el primer ay, ahora enseguida las 2 trompetas llamadas también ayes. El capítulo 8, 13 así dice: y miré y un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ay, 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 de los moradores en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Bueno, esta es el primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta y el tercer ay es la séptima trompeta. Es difícil saber qué es lo que Juan trató de detallar, pero lo que sí sabemos es que no es una descripción de una langosta ordinaria ni de una criatura bella. Este ser representa una distorsión que los ángeles de Satanás producen cuando se muestran lo que en verdad son, buscando destruir y atacar, no siendo un ángel de luz, sino buscando destruir. Las últimas 3 trompetas, la quinta, la sexta y la séptima, se describen como los 3 ayes, porque el hombre incrédulo sufrirá como nunca en la historia de la humanidad. Es un grito de muerte, un grito de destrucción. Primero empieza con un grito de sufrimiento durante 5 meses y ahora estudiaremos que será un grito de muerte. El segundo ay, la sexta trompeta, se lleva a cabo en medio por los demonios, igual que el primer ay, ya que los 4 ángeles, lo que vamos a estudiar ahorita, que están atados, serán desatados para destruir y atacar y matar a muchos humanos. Algo que no ocurre con los ángeles de Dios, ellos no están atados, los siervos del Señor no están atados. Sin embargo, esto sí, entendemos que están castigados así, preparados para un momento muy especial. Apocalipsis 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿De quién es esta voz de mando? Bueno, Dios, entendemos, Dios Padre, así es. Esta voz de mando es de Jesucristo, de quien se habla aquí. El sexto ángel toca la trompeta y se oye la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Así es. ¿Cuál altar? En el Antiguo Testamento, bueno, recordad que Jesucristo es Dios, se adora al Señor Jesucristo. Jesucristo no es un Dios menor, no. Bueno, ¿cuál altar? En el Antiguo Testamento el altar representa la misericordia divina en la respuesta a las oraciones de su pueblo. Eso es lo que hacía ahí, un altar del incienso. Pero en Apocalipsis el altar de oro delante de Dios resuena con un clamor de venganza y retribución. Es lo que estamos leyendo. Apocalipsis 6, versículo 9, nos habla acerca de esto. Este es el altar que se menciona en el cielo. 6, 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Esto es lo que sucede en el altar. Capítulo 8, versículo 1, escrito está. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y los 7 ángeles que estaban delante de Dios le fueron dadas 7 trompetas. Y el otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Ese es el altar que está clamando venganza durante la gran tribulación. Esto es lo que se escuchará en los juicios de los sellos, es lo que habíamos visto las semanas pasadas. Y bueno, eso es retribución. El cristiano, la persona que teme a Dios, no cae en venganza. No le puede rogar al Señor venganza y bueno, de ponerlo en las manos del Señor. Pero el cristiano no es vengativo, no debe de serlo. Porque dice Romanos 12, versículo 19. Dice Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, es lo que está pasando. Y aquí, en el versículo 13 de Apocalipsis 9, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahí tiene que imaginarse que estamos ahí, se escuchan los clamores: Señor, por mis hijos, Señor, por mi esposa, Señor, mira cómo me torturaron por ser cristiano, Señor, venganza. Están clamando así. Versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Le pido que por favor pongamos atención a los versículos de Apocalipsis 9, porque al final voy a hacer unas preguntas para ver si es cierto que estamos entendiendo lo que estamos estudiando del Apocalipsis. Bien, se desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Bien, los ángeles son espíritus. Sí, los ángeles santos nunca están atados, ¿no? Ellos están al servicio de Dios. Así es que entendemos que se refiere a ángeles caídos, por supuesto, que Dios ha atado para este momento en especial. Es que el control de Dios, y debemos de tener siempre así, porque mucha gente teme a los demonios más que a Dios, y no. Es que el control de Dios se extiende aún sobre las fuerzas demoníacas, porque están atadas y desatadas por el mandamiento de Jesucristo. El Señor es el que actúa así. Así es que los demonios le temen al abismo, como estudiamos hace 2 programas. Los demonios le temen a Cristo Jesús, su palabra los atormenta, y nosotros debemos mantener respeto al Señor. Bien, están atados para ese momento junto al río Éufrates. En el Edén, uno de los 4 ríos que se menciona ahí, donde estaba situado el Edén, era el río Éufrates. Y bueno, es un lugar espiritual, no se trata de que vamos a ir a escarbar a ver si es cierto que allá abajo estén, o meter una sonda ahí marina para que esté ahí en el río Éufrates a ver si hay un abismo. No, es un lugar espiritual, no es un lugar que podamos nosotros encontrar así. Y el Señor nos prepara para este momento. Versículo 15, Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Repito, para matar a la tercera parte de los hombres. En el juicio anterior que vimos acerca de las langostas, que como atacaban a los hombres, las langostas que son demonios que salen del abismo, los atormentan por 5 meses, pero no los matan. Si usted recuerda, la gente deseaba morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que leímos acerca de cómo el Señor envió este juicio. Versículo 6, 9:6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte. Esto es tocante a la 5ª trompeta. Y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Pero ahora, en la 6ª trompeta, estos ángeles matan, dice ahí, a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte de los hombres. Mateo 24, 35 y 36 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Dios obra conforme a su plan predeterminado. El Señor es una persona organizada que sabe cómo, en qué momento mandar, ordenar los juicios, en qué momento hacer la creación. Desde el principio el Señor vemos cómo organiza todo perfectamente en los días de la creación. Todo el Señor lo tiene organizado. Nuestro cuerpo, si está sano, está organizado perfectamente. Hechos 1:6, recordemos también que los ángeles le dijeron esto a los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron cuando Jesús está ascendiendo, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor tiene organizado todo, el Señor obra conforme a su plan predeterminado. Y si así fue en el principio con la creación, y así será durante la gran tribulación, en lo que sea que estemos pasando en este momento, créanme, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios aún en nuestros fracasos, el Señor puede convertirlos en bendición si nos aferramos a Él, si le pedimos perdón al Señor. Cuando la vida se descompone a nuestro alrededor, el patriarca José, cuando fue vendido por sus hermanos, lo querían matar, claro, pero pues misericordiosamente lo vendieron a los madianitas, dice él. Todo esto el Señor lo movió para preservación de vida. Y eso es algo que debemos de comprender, que cuando nos aferramos a Dios, aún en medio de los problemas, hoy, antes de que suceda la gran tribulación, el Señor quiere mostrarnos su bendición. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cuál es la tarea de estos 4 ángeles? ¿Cuál es la tarea de estos demonios que acabamos de leer? Bueno, matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Se imagina? Tenemos que tener en cuenta que este juicio, más el 4º sello que acabamos de leer en Apocalipsis 6, 7 y 8. Dice 6, 7 y 8, leo. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando abrió el 5º sello, vio bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Bien, eso es lo que sucede en este juicio que acabamos de leer.
que es el juicio del cuarto sello, más este juicio que estamos leyendo, la sexta trompeta, entendemos que solamente con estos dos juicios, tenemos en cuenta que son 21, pero con estos dos juicios, el cuarto sello más la sexta trompeta, por sí solos llegan a matar aproximadamente, no sé, a más de la mitad de la población mundial. Solamente dos juicios. Tengamos en cuenta que para ese entonces, como habíamos estudiado al principio, uno de los temas del principio, es que sucede el rapto. Después de las 7 iglesias de Asia Menor estudiamos el rapto, la iglesia ya no estará. Creemos que millones de personas se irán, los niños se irán al cielo, el Señor los robará porque no han cometido pecado. Sin embargo, durante estos 7 años seguirán naciendo niños, seguirán reproduciéndose. Pues sí, eso es así. Bueno, aquí la mitad de las personas morirán por los juicios de Dios. No crea que por las guerras, no crea que por los problemas ambientales, sino directamente por los juicios de Dios. En este caso particular, por estos 4 ángeles y por el ejército que tienen ellos. Tenemos que tener en cuenta que seguramente cada lugar en el mundo, cada cuadra en el mundo, cada ciudad, cada casa, cada familia tendrá luto. Si hoy vemos, por ejemplo, por la pandemia, y bueno, son pocas las familias que no tienen un moño negro por esta pandemia tan grande que ha sido, ya lleva más de un año, coronavirus, y bueno, nos damos cuenta lo grave que es, lo terrible que es. Todos conocemos o conocíamos a alguien que murió durante esta pandemia, y nos duele, lo extrañamos. Sin embargo, en Cristo Jesús está el consuelo de nuestra vida, encontramos la fortaleza en el Señor, que si no fuera por Él, en verdad, que estaríamos derrotados, pero Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, le quitó el aguijón a la muerte para que nosotros podamos tener vida eterna, gracias a Dios. Y eso que esta pandemia no es un juicio de Dios, no es un juicio de Dios. En Éxodo capítulo 12, 39, 29 y 30 se habla de la 10ª plaga, en la cual se menciona en la Biblia, en la cual fue la muerte sobre los primogénitos de los hombres y también de las bestias. Y dice en estos versículos que no había casa donde no hubiese muerto. Y era un clamor terrible. Mientras que el pueblo del Señor estaba preparándose la Pascua, la primera Pascua, estaba preparándose para salir de Egipto, había un clamor en toda la región, en todo Egipto, por sus muertos, por su familia. Dios no quería eso, pero el corazón de Faraón se endureció. Y al final Dios le endureció el corazón. Una vez que Faraón no quiso nada con el Señor lo endureció. Tan solo este sello y la sexta trompeta, le digo, provocan casi la mitad de la muerte de la población mundial, que de los que quedan, sí. Es que Dios no necesita 21 juicios para acabar con todo, solamente necesita 2 para acabar con la mitad de la población mundial. Muchos de los juicios son para sufrimiento solamente, son para acabar con los recursos naturales que son de Dios, no son nuestros. Nuestro cuerpo es, Dios nos lo regaló. ¿Qué hicimos nosotros para tenerlo? Dios nos lo regaló como nuestro creador, y Dios puede disponer de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de la naturaleza, si Él quiere. Dice Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante la gran tribulación, mucha gente rechazará a la bestia, rechazará a su marca. El Señor pondrá su fe en Jesucristo. Estarán también los 144,000 predicando, teniendo el sello de Dios en sus frentes, librándolos de las tribulaciones de los demonios, porque los demonios no atacan a los cristianos, a los que aman al Señor, no. Bíblicamente no es así. Dígame en dónde en la Biblia podemos entender que un demonio poseía a un cristiano. Eso no es así, no nos pueden poseer, al menos que fuera más fuerte que el que está en nosotros. El que está en nosotros es el Espíritu Santo, que es Dios. Somos templo del Espíritu Santo y Él nos defiende. Así es, no puede. Entonces los demonios atacan a la gente que, si es juicio de Dios, el juicio no va a ser sobre los que han rechazado a la bestia por seguir a Cristo, sino va a ser sobre los seguidores de la bestia, los que tienen la marca de la bestia, que por cierto, la marca de la bestia no es el domingo, no. Usted sabe cuál es la marca de la bestia. En Apocalipsis se dice que es el 666. Bien, Apocalipsis 9:16 dice, y el número del ejército de los a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Bueno, aquí, hasta este momento leemos que son 4 ángeles poderosos desautados que están atados cerca del río Éufrates.
junto a él, que tenían jinetes, que eran 200 millones. Aquí ya nos dice que sean langostas, que tenían sus jinetes, que eran como 200 millones. Yo hice un número, dice el apóstol Juan. Era imposible que contara 200 millones. No sé si él podría llegar a contar ese número, no lo sé. Yo no podría, ¿no? Solamente con un vistazo, no. Pero él dice, yo oí el número de este grupo. Algunos ven este número como una fuerza militar humana, pero al leer el contexto nos damos cuenta de que no es una fuerza humana, sino es una fuerza demoníaca que hace guerra contra los habitantes de la tierra. Repito, ¿cuántos ángeles tenían ellos? 200 millones. 200 millones para matar dice ahí, a la tercera parte de los hombres, destruirlos, acabarlos durante el tiempo que el Señor lo establezca. Dios en este juicio sí va a permitir la muerte de los hombres. Dios utiliza a los demonios, Dios utiliza lo que Él desee. Nosotros necesitamos aferrarnos a Él y pedirle perdón, encomendarnos al Señor, porque en Dios está nuestro refugio, solamente en Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para la salvación es Él, no es la tradición, no es memorizar Biblia, no es aprender alabanzas, no es evangelizar, no es colgarse aquí un texto ni tatuarse, no sé, alguna imagen de Jesús en la cruz. No, lo que da la salvación es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que da la salvación. Y estos ángeles están ahí, se describen para destruir 200 millones. ¿Cómo enfrentarlos? Si tan solamente en la plaga anterior, que eran los demonios como langostas, se menciona así, estaban ellos difíciles de matar. Y si usted ha visto las imágenes de langostas, la cual la pusimos la semana pasada, y búsquelas si gusta usted, por favor, es imposible acabar con una plaga de langostas con medios humanos, ¿no? Un incendio con mantas. Por tantos que son, no se puede. Ahora esos son 200 millones solamente para matar a las personas. Versículo 17. Así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego y de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Esta imagen es espantosa. Repito, ya no son las langostas del juicio anterior. ¿Qué forma tenían ellos? Bueno, algunos han identificado este cuadro como una guerra moderna, piensa mucha gente, que incluye uso de los vehículos blindados, parecidos a tanques de guerra, es lo que han pensado. Pero pues no creemos tal afirmación, pues estos no salen del abismo, ¿no? Ni puede haber un ejército blindado de tanques de 200 millones que salgan del Éufrates. No, son demonios. Tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, así refulgentes. La cabeza de los caballos era como cabezas de leones. No sé cómo describir algo así. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. El apóstol Juan, recuerde que es una persona que ya está casi más de 90 años para ese momento, y él describe en sus palabras lo que es un demonio, en sus palabras, ¿no? Lo que va a suceder en aquel entonces, cómo es este ejército. ¿Cómo poderlo describir? A veces nosotros no podemos describir cuando vemos un cometa, cuando vemos un evento natural que no habíamos visto. ¿Cómo describirlo? Solamente decimos, bueno, gloria a Dios, e intento yo con mis palabras más o menos ahí describirle a un niño. ¿Cómo un niño puede describir acerca de una aurora boreal, de un cometa? ¿Cómo poderlo decir? Una piedra que cae, no sé, no tengo idea. El apóstol Juan nos intenta describir con sus mejores intenciones lo que veía, pero él dice tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Sus cabezas, dice ahí, eran de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía el fuego, humo y azufre. Y bueno, con esto llevaba la destrucción a los humanos. No sé de qué tamaño sea, no nos dice. Entendemos el juicio anterior, si decimos que las langostas eran del tamaño de una langosta natural, aunque no se menciona el tamaño de las langostas, bueno, diríamos que eran pues chicos, ¿no? Así es, para la destrucción, como si fuera como alacranes, como escorpiones, dice ahí el juicio anterior. Pero aquí es un ejército. No sé, tamaño de humano, no sé, unos 70, 2 metros, no sé, no tengo idea. Sin embargo, vienen para destruir. Vamos a hacer una pausa ahorita, y ahorita continuamos con nuestro estudio acerca de Apocalipsis, pero debemos de pensar, Señor, ¿hasta cuándo?
vas a permitir que tu pueblo sufra. Y estos juicios son respuesta a ese momento de venganza. Cristo toma venganza. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Alabemos siempre al Señor, que está vivo. Continuamos con nuestro estudio acerca de Apocalipsis, que estamos en Apocalipsis 9, versículo 18. De estas tres plagas, dice ahí, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, de estos caballos, de estos jinetes. Así murieron de estas tres plagas. Bien, pues el Señor manda este juicio. La destrucción es terrible. Si alguna vez ha visto a alguien morir calcinado, es una de las muertes más horribles. No hay manera de describir eso. Normalmente lo que pasa es que se acaba el oxígeno y muere mucha gente asfixiada, pero morir calcinado es horrible. Y bueno, Dios lo permite. El humo, este humo caliente también así los quema. El azufre, los que trabajan en azufareras saben lo tóxico que es, lo dañino que es, y bueno, esto hace también, por supuesto, un problema, un caos ambiental. Eso salen de la boca del juicio, no es que vengan de un armamento militar, sino que es algo que Dios lo permite, un juicio así. Versículo 19, porque su poder está en su boca y en sus colas, de estos caballos, de esos jinetes, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. ¡Qué imagen tan terrible! Mucha gente ha ideado sus dibujos de los demonios en base a esto, y bueno, sí, así son. Hay equipos de fútbol que tienen imágenes así en sus escudos, en sus emblemas. Hay cristianos que no saben por qué tienen esos escudos y entonces los defienden. Y debemos nosotros tener en cuenta que debemos de respetar a Dios, que el Señor es muy gráfico. A veces es que es algo que por ejemplo, en las películas, en los videojuegos, los muchachos están ahí metidos, peleando contra demonios. ¿Qué estás haciendo ahí, cristiano? Estamos ahí viendo y a lo mejor tu héroe es un ángel caído y ya te lo manejan así. Y tú estás ahí diciendo, bueno, está bien, mientras que no se entere mi mamá. Hermano, cristiano, honremos al Señor. ¿Por qué tenemos nosotros que estar buscando, tentando al Señor nuestro Dios con esos pecados? Con los demonios, busquemos la luz, no la oscuridad.
Con estas dañaban. El poder de los caballos está en su cola, en su boca. De sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Cabezas de leones para destruir. Dice ahí 9:17 que tenían cabezas como de leones. Y así es como ellos, como este fuego, este humo y este azufre, matan a la tercera parte de la humanidad. Anteriormente ya habían muerto más. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, esto es tremendo, esto es terrible, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de metal y de plata y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué situación tan terrible? Hasta ese momento el apóstol Juan se ha dedicado a describir lo que sucede, cómo es la plaga, pero ahora está describiendo la reacción de las personas que quedan vivas después de esta tragedia. Aunque el juicio fue muy devastador y es evidente que provino de Dios, porque no es algo que sucedió de la nada, es algo que provino de Dios, no logró que los hombres se arrepintieran, sino que continuaron adorando a los demonios, se mantienen ahí, no se arrepienten de su pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la palabra griega para metanoia, que es una transformación espiritual. Es darse cuenta que uno está mal en el camino del pecado y dar media vuelta para seguir ahora a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hechos 5:30 dice, por ejemplo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando desde un madero. Ya está el apóstol Pedro sin ningún temor, predicando lleno del Espíritu Santo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento viene en Cristo Jesús, el arrepentimiento que da salvación. Esa es la bendición, ese es el verdadero arrepentimiento. Y la gente no quiere arrepentirse de sus pecados, sigue adorando a la bestia, sigue adorando a los ídolos. Por eso es tan importante darnos cuenta que, aunque aparentemente son respaldados por la bestia, el Señor está enviando juicios y la bestia no puede defenderlos ante los juicios de Dios. Ni hoy, ni del castigo que es por el pecado, que es la condenación. Nadie puede defendernos. Humanamente no hay poder humano que nos pueda ayudar, ni espiritual. Solamente uno, que es Cristo Jesús. Y eso es entregarlo en nuestra vida, arrepintiendo de nuestros pecados, aceptándolo a Él por fe, pidiéndole a Cristo Jesús que Él sea el que pagó por nosotros. El cristiano debe predicar acerca del arrepentimiento, porque el cristiano que no se arrepiente, entonces no es cristiano. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, lo primero que decía era esto. En aquellos días, Mateo 3, 1 y 2, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su primera palabra, arrepentíos. Y en el siguiente capítulo, Jesús, después de haber vencido al enemigo en el desierto, durante las tentaciones, el Señor sale victorioso y dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese debe de ser nuestro principal objetivo cuando predicamos, el arrepentimiento. No es tan solo ayudar a las personas en sus problemas, ayudarlos en sus problemas espirituales, lo cual el Señor se ocupa, gracias a Dios, pero la bendición de Dios viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Si no está ese obstáculo, ¿cómo vamos a poder salir de nuestros pecados si estamos ahí metidos en ese vicio y lo hemos dejado? Humanamente hemos dicho varias veces que lo hemos dejado y a la siguiente semana, la siguiente vez que cobramos, volvemos a caer. Solamente Jesús puede darnos libertad cuando hay verdadero arrepentimiento del pecado. ¿Cómo hablar para que las personas se arrepientan? ¿Cómo poderles compartir acerca de ellos? Bueno, en verdad que en el Señor hay arrepentimiento y un cambio de vida. Dice 2 de Timoteo 2:25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, esto debemos de ser, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano cristiano, este texto es para nosotros. Debemos hablar del arrepentimiento, y no de una manera displicente, sino de una manera de amor, amables, con mansedumbre, rogándole al Señor que logre la salvación. Dice, y si quizá Dios les conceda que se arrepientan.
El Señor obra en el corazón. Las personas no podemos hacer que las demás personas se arrepientan. Eso es algo que tiene que hacer cada persona individualmente. La salvación es personal. Pero eso, nuestra comisión es predicar el Evangelio con mansedumbre, sin ser contencioso, buscando enseñar para que escapen del lazo del diablo. Cuando una persona no se arrepiente, está atrapado por los lazos del diablo, sí. Las tentaciones son lazos del diablo, sí. Los vicios son lazos del diablo, sí. El pecado, el crimen, sí. El sufrimiento, la angustia es la consecuencia de esto, las cicatrices. Hoy en la gracia y antes del rapto, y ahorita que estamos grabando, que una persona llegue a arrepentirse de sus pecados y entregue su corazón es difícil. Uno les predica y uno comparte del Señor estos mensajes que hemos llevado en este mismo momento, mientras que no sé cuántos seamos ahorita en vivo. ¿A cuántas reproducciones llegará en una semana? No lo sé. Hay muchos programas que en ese momento también están transmitiendo en vivo, programas de cosas, de pecado, que están siguiendo por miles de personas porque tienen sed de cualquier cosa menos de Dios. Creen que no necesitan de Dios. Creen que en el final de sus vidas tendrán ellos el momento para poder discernir y arrepentirse de sus pecados. Hay muertes fulminantes. No dará tiempo a mucha gente para darse cuenta que necesita de Dios. Será demasiado tarde. Pero si hoy que es difícil que la gente se arrepienta, bueno, durante la gran tribulación será casi imposible. No digo que imposible, pero sí. De manera que ven las desgracias, ven los problemas, ven los juicios y no se arrepienten. Siguen ellos en sus idolatrías. Versículo 21, y así termina el capítulo, más no nuestro estudio. Y no se arrepienten de sus homicidios, aquí está el otro pecado, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Idolatría, primero en el versículo 20, homicidios, hechicerías, fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepienten, siguen ahí. No sé de qué manera el enemigo los convence para que ellos crean que ese es el camino correcto. No seguir al Dios que está enviando los juicios, las trompetas, no arrepentirse, sino seguir ahí atrapado en ese fango. No sé, lo que siempre usa el enemigo son personas hermosas físicamente, pero por dentro podridas en pecado. Las obras de las manos, los ídolos, es el primer pecado que se menciona y en esta lista es el primero. Dice ahí, Salmo 115, conoce usted ese pasaje. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres, no es que los creó un espíritu, no, los ídolos los crean los hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos, como pues muertos, inertes, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. A veces vemos, por ejemplo, cómo hay inundaciones o algún problema de algún incendio y la gente va cargando sus muñecos. Cuando debería de ser al revés, ¿no? Cargando el que le están clamando a ellos. Pero no, hay que limpiarlos, hay que, no sé, volverlos a pintar si es necesario, así es como los tratan ellos. Pero están muertos, no los escuchan. El muñeco no está ahí. Si cree usted que, por ejemplo, ponemos una imagen ahí, pongamos la imagen de alguien que ya falleció, no sé, le clama al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no está ahí. No es que va a venir el apóstol Pablo cada vez que usted le clame a él. No. El apóstol Pablo no nos oye. Ya no tienen comunión con nosotros, los muertos. Ya no. ¿Están en la presencia del Señor el apóstol Pablo? Sí, claro que sí. Tiene vida eterna. Claro que sí. Pero ya no tiene comunión con nosotros. Y es más, el apóstol Pablo no era milagro, sino que él decía, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Así es que para Dios sea la gloria. Los milagros los da el Señor. Tengamos en cuenta, porque esto de tener imágenes ahí inertes, así es como nosotros, mucha gente se dedica a hacer un negocio de esto y el Señor lo previene desde Isaías 45:16. Confusos y avergonzados serán todos ellos, los idólatras, e irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Sí, con afrenta, Dios los afrentará. La ley de la siembra y la cosecha en la tierra, el Señor la dio desde la creación. También la ley de que el Señor pone todas las cosas en su lugar, el Señor la dio. Que el Señor saca, ¿verdad? La justicia del Señor lo hace así en su voluntad. En el mundo así es.
Todos aquellos que confían en las imágenes, Dios tomará el castigo sobre ellos y no habrá manera en la cual ellos se salven. Siguiente pecado que se menciona ahí. De sus homicidios la gente no se arrepentirá. Habrá homicidios, aparte de las desgracias, de las desgracias de los juicios que el Señor envíe, que serán de desgracia para la gente que no se arrepienta. Aparte, la gente se matará entre ellos ya desde hoy, pero será una matanza por la comida, será una matanza por... quizá ya mucha gente tenga dinero, pero no habrá manera de conseguir, porque las plagas anteriores, recuerden, fue sobre los árboles, sobre el agua que se marcó con ajenjo, quedó así amargas. Y ahora se matarán entre ellos, no se arrepienten. No se dan cuenta que la bestia, en lugar de poner un freno, más los hunden en pecado. Y eso pasa cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor. Vienen golpes a nuestra vida por nuestro pecado y no nos arrepentimos. Viene una tribulación más grande una semana después y seguimos nosotros ahí. ¿Qué más necesitamos para decir alto? Dice Juan 8, Jesús habla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Eso dice Jesús. Los homicidas le sirven al diablo. Cuando algún gobernante, cuando algún juez dicta sentencia de muerte en los países que es así, bueno, esos son puestos por Dios, los gobernantes, sí, eso es otra cosa. Pero cuando alguien es homicidio, matando deslealmente a una persona, eso son como el diablo. Se ponen a imitar al diablo. A Jesús mismo lo mataron. Fueron homicidas los del Sanedrín, sí. Por manos romanas lo mataron ellos, sí. Pero Jesús decía la verdad y no le creían. Durante la gran tribulación así será. Arrepiéntanse. Ya había habido ángeles que decían así desde el cielo, arrepiéntanse. Los 144,000 están diciendo, los judíos están diciendo, arrepiéntanse. Si se arrepienten, bueno, es cierto, serán perseguidos por la bestia durante la gran tribulación, una tribulación que durará 7 años. Es un tiempo muy largo, pero solo 7 años, mejor eso que una condenación eterna. Arrepiéntanse. Y la gente no se arrepiente de sus pecados. Tampoco se arrepiente de sus hechicerías. En Apocalipsis 21:8 se menciona también acerca de las hechicerías. 21:8 escrito está. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, ahí está, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, casi la misma lista anterior, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Busca usted la brujería? ¿Tiene usted libros de brujería? ¿Consulta el horóscopo? ¿Busca un medium para que tenga comunión con algún muerto que ya no está? Obviamente. Busca las cartas para encontrar su destino, su futuro, que le lean lo que va a suceder mañana. Cuidado, apártese de eso. Eso es brujería. Dice Efesios 5, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es vergonzoso a los ojos de Dios. Hay gente cristiana que está dedicada a hacer sus libros, sus cultos acerca de la brujería, y menciona cómo hacían ellos. Algunos eran brujos antes de Cristo. Bueno, creo que aceptaron al Señor y dejaron eso. Eso es precioso, solamente el Señor puede romper esas cadenas. Pero vienen a Cristo y lo que hacen es predicar de lo que hacían en la brujería. ¿Para qué? Predica a Cristo, predica de cómo el Señor te dio libertad. No te metas buscando la intimidad con el enemigo, las profundidades de Satanás. ¿Para qué? Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No tiene ningún sentido. A los ojos de Dios no hay bendición ahí. Y tampoco no querían apartarse de su idolatría, de sus asesinatos, de sus hechicerías, de su fornicación. Apocalipsis 22 también lo menciona. 15. Dice, mas los perros estarán fuera de la Nueva Jerusalén, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Eso es. Los disolutos, los fornicarios, es la versión revisada. Los fornicarios, sí. A los ojos de Dios, el único momento en el cual es honesto
la intimidad es dentro del matrimonio, ¿sí? Y el matrimonio a los ojos de Dios es un hombre y una mujer, nada más. Sí, dice, desde Adán y Eva el Señor nos creó así. Por más que sea autorizado por millones de personas, por más que sea aplaudido, que sean matrimonios del mismo sexo, a los ojos de Dios es fornicación. Por más que tengas varias esposas, a los ojos de Dios legalmente es fornicación. Obviamente, adulterio, ¿no? Obviamente, si toda relación antes del matrimonio, fuera del matrimonio, pues es fornicación. Nada de que, bueno, pues es que ya es mi prometida, y bueno, ya puedo yo empezar algo así porque faltan un mes y entonces... No, a los ojos de Dios es fornicación. Créame que este tema es uno de los temas que más se calla, pero más frecuentes en las ciudades, en las cuadras, en las colonias de cada ciudad. Es muy frecuente. Quizás su familia, alguno de sus familiares ha sufrido algo así. Y es terrible. Pero en el Señor hay perdón. Bueno, si no se arrepienten, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tampoco se arrepienten de esto. Claro. El enemigo lo que quiere es mantenerlos ahí atrapados y lo que les ofrece es asesinatos por idolatría, es eventos así multitudinarios para que la gente se entere. Quizá lleguen a atrapar a los cristianos y hagan una especie de coliseo, no sé, no tengo idea, y ahí los matarán y la gente aplaudirá por esos homicidios. No se arrepentirán de su fornicación, no. Mucha gente no se arrepiente de su fornicación, sino se arrepiente una vez que lo sorprenden o una vez que están contagiados de algo y ahí medio se arrepienten, pero si no fuera así seguirían en su pecado. Pero en el Señor hay perdón y hay restauración. Es difícil salir de eso, sí. Cuando uno quiere tener intimidad es para hacer una relación de amor, de confianza, de bendición, de lealtad. Si usted nada más va brincando de cama en cama, usted va a ir destruyendo su propia vida y va cerrando su corazón al amor y no lo va a encontrar. Dios quiere darle estabilidad en su vida. Dios puede darle un matrimonio feliz. Es más, a una mujer llamada Rahab en el Antiguo Testamento, la cual ella sí se había dedicado a la prostitución, Rahab, la ramera, el Señor, ella cree en el Señor, protege a 2 espías de Israel, porque confiaba en el Señor y el Señor lo libra de la destrucción de Jericó. Y el Señor la perdona. Entendemos que nunca más vuelve a cometer ese pecado, no se dedica más a eso. Le pide perdón al Señor y se casa con un gran varón de Dios llamado Salmón, que está en la genealogía de Jesús. Rahab está en la genealogía de Jesús, porque en Dios hay perdón. Esa es la bendición que queremos compartir. No se arrepienten de eso y finalmente no se arrepienten de sus hurtos, lo cual, bueno, es obvio entender que el robar está mal. Y bueno, es uno de los mandamientos, Éxodo 20:15, no hurtarás. Esta falta de arrepentimiento es destructiva para el hombre mismo, pecador, para él mismo. Sin embargo, cuando Dios ha determinado el castigo, o en este caso en la gran tribulación, no hay manera de esconderse. Dios va a enviar el juicio. Si son demonios, lo que están viendo aquí en Apocalipsis capítulo 9, en esta trompeta, vemos que la gente no se arrepiente, no se pueden esconder de ellos, porque es Dios el que los está mandando. Así como durante la gran tribulación mucha gente va a delatar a los cristianos que se están escondiendo. Quizás esté alguno escondido ahí en el monte y alguien que diga que está a favor del diablo, que tenga su marca en su mano y en su frente. Y diga, bueno, quizá ponga un precio a los cristianos, no lo sé. Comida, si es por comida, si es por agua. La gente va a decir, pues sí, voy a buscar a los cristianos a ver dónde están. Y ahí los van a delatar. Ahí está escondido. Como hacía Edom a los de Israel cuando huían ellos por las invasiones de los caldeos. Terrible. Bueno, así también no habrá manera de esconderse del juicio de Dios, usando en este juicio a los demonios. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me tomará.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, pues para que Dios no me encuentre. Aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay forma de evitar estar ante la presencia de Dios. No hay forma de evitar el castigo del Señor escondiéndonos, no. Hay gente que piensa que, bueno, si hacemos un viaje a la luna, porque ya se están organizando viajes a la luna, si tiene, ahorre su dinero por si puede ir para allá. Y allá dice, bueno, vamos a alejarnos de todos los problemas de contaminación que hay en el mundo y llegaremos a otro colonia, habitaremos así, y estaremos ajenos a todo lo que pasa. El problema es el pecado, y el pecado está en la concupiscencia del hombre. El hombre se destruye a sí mismo. ¿A dónde nos vamos a ir? Y entonces el Señor nos llevará, aunque nos fuéramos a otro lugar, a otro mundo, subir a los cielos. No podemos escondernos del Señor. Quiero terminar pensando, ya no en ellos, sino en nosotros. ¿El Señor está hallando arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Será que en verdad antes de Cristo hubo un cambio en nosotros? ¿O será que estamos siguiendo lo mismo? ¿Será que después de varios años hemos buscado, o poco a poco, indirectamente, sin querer, si me deja decirlo así, estamos volviendo a los pecados que estábamos haciendo antes de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué nos volvemos tibios, como de la Odisea? ¿Por qué? Cristo viene y el enemigo está avanzando. Quiere llenarnos de información, quiere llenarnos de eventos, quiere llenarnos de desgracia, para distraernos de la verdad que Cristo viene. Cristo viene. Y necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando le hablemos a alguien del Señor, no le hablemos solamente de su amor, de su bendición, hablemos de la terrible consecuencia del pecado. Y Jesucristo lo pagó en la cruz. Mucha gente solamente busca a Dios cuando tiene problemas, y cuando se acaba, se olvidan de ellos. ¿Somos así? No seamos así, porque estaremos nosotros atentando contra nuestra propia vida. Arrepintamos de nuestros pecados. Hoy el Señor extiende su mano para dar bendición y vida eterna. Si os permite, la próxima semana continuaremos y concluiremos este tema de la sexta trompeta, el segundo ay. Que el Señor esté con usted. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios, que con su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Tentaciones duras sin temor. Mira al Cordero de Dios. Con su fuerza te hace vencedor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. A tu triste falta en ti valor. Mira al Cordero de Dios. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Tu palabra es buena y revela la verdad que necesitamos saber hoy, Señor. Si tú nos hubieras dejado esto solamente para los eventos futuros, Señor, entonces no tendría ningún sentido, sino para que en nuestros corazones se despierte temor hacia ti, Señor, respeto a tu palabra y el deseo ferviente de querer compartir para que las personas se arrepientan de sus pecados, Señor. Sabes, amado Padre, nuestras vidas, sabes, Señor, las luchas que tenemos y necesitamos todos los días de ti para vencer la tentación, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a no codiciar los ajos y cebollas del viejo Egipto, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a ponernos en tus manos porque tú eres sabio y en ti, amado Padre, está la vida eterna. Confiamos en ti, Señor, y permítenos, por favor, darnos cuenta de que nos vas a librar, Señor, gracias a Dios, de que ya nos libraste por la fe. Así va a ser, Señor, por tu bendición no estaremos ahí. Pero si alguien, Señor, durante la gran tribulación llega a ver estos videos o de algunos acerca del Apocalipsis, que sepa, Señor, que aún hay vida eterna en Cristo Jesús, que será perseguido a muerte, que necesita huir, Señor, que necesita esconderse, que no le diga a nadie a dónde va, Señor, para que pueda él estar escondido y prepararse, Señor, ante los problemas que hay, Señor, pero que tú, amado Padre, no estarás de brazos cruzados, que los juicios del Apocalipsis de los demonios no los atacarán a ellos, amado Padre, y que tú, amado Señor, aún en la gran tribulación, tú, Señor, haces separación entre tu pueblo y los que no lo son, Señor. Bendice, por favor, a tu iglesia y danos hoy, antes del rato, a compartir tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, quiero hacer algo un poquito diferente de manera muy rápida. Le dije que iba a hacer unas preguntas, a veces es cierto que pusimos atención a nuestro tema, así es que déjenme decir rápidamente, a ver, primera pregunta, solamente son 5, rapidísimo. ¿Qué número de trompeta es la que estudiamos el día de hoy? A ver si es cierto, voy a regalar 10 segundos. ¿Qué número de trompeta es? Bien, al final pondremos las respuestas. Segunda pregunta. ¿De quién es la voz de mando que se menciona cuando toca el ángel la trompeta? Y bueno, se escucha una voz de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. ¿De quién es esa voz? ¿No recuerdan? Siguiente pregunta. Bueno, el ángel cuando toca la trompeta de este juicio que estamos viendo, ¿cuántos ángeles desata y junto a qué río estaban ellos atados? ¿Cuántos ángeles desata y junto a qué río estaban atados? Son 2 preguntas en una. 5 segundos. Nada más no le regrese al video porque entonces eso es trampa. Ok, siguiente pregunta. Bien. ¿El número del ejército de los jinetes era de cuántos millones? ¿Era de cuántos millones? A ver si es cierto que lo recuerdan. ¿De cuántos millones era el número de los jinetes? ¿Lo recuerdan? Bien. Y la última pregunta. Cuando los hombres sufren y muere pues la tercera parte de la humanidad de los que quedan, en su corazón, ¿qué no hay? ¿Qué actitud tienen ellos? Bien. Ahora pongamos las respuestas para ver si es cierto. Y como nos fue en estas 5 preguntas, y si tenemos un acierto, bueno, pues tenemos 2 de calificación. Si tenemos los 5 aciertos, es 10 de calificación. Usted saque sus respuestas. Y bueno, por favor, no nada más escuchemos y lo comprendamos y que se nos quede en nuestro corazón la palabra de Dios. Gracias a Dios, tenemos la bendición los domingos a las 6 de la tarde, el primer día de la semana, a las 6 de la tarde, gracias a Dios. Estamos también los miércoles, como hoy, estamos hablando solamente de Apocalipsis al rescate del alma. Estamos, gracias a Dios, los jueves a las 7 de la tarde, gracias a Dios tenemos esta bendición para usted, para que nos pueda acompañar, nos permita. Mañana va a predicar un hermano, va a ser de gran bendición. Y los sábados tenemos 2 bendiciones en las redes. Uno, en el radio, sábados a las 7 de la mañana, FM 101.7, es Al Abrigo del Altísimo.
Y en el periódico es Aguas de Reposo en León del Istmo, en las que son redes sociales. Es ahí, gracias a Dios, que tenemos esta bendición para usted los sábados. Visite por favor nuestra página1.blogspot.mx. Ahí están nuestros programas del Rescate del Alma, ahí están todos acomodados. Visite también nuestra página en Facebook, que es Iglesia Cristiana Ágape Pastor Cedas. Es ahí nuestra página en Facebook para usted. Estamos para servirle. Mi nombre es Jonathan y estamos muy agradecidos de que estamos llegando al programa número 311. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Hermano José Luis, gloria a Dios. Es una gran bendición llegar a esta edad. Que el Señor lo bendiga a usted y a su familia. En ese nuevo planes que tiene, que el Señor los dirija y tomados de la mano del Señor les dé la victoria y les provea en sus vidas. Dios los bendiga. Gracias a usted que nos acompaña por primera o por segunda vez. Sepa que queremos estudiar solamente la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, ese es el fundamento. Ágape tiene ese compromiso que es compartir la sana doctrina para ayudar. Ese es nuestro objetivo, para ser de bendición, para dar aliento al corazón. Ese es nuestro objetivo en Ágape, compartir ese amor del Señor a través de la sana doctrina. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él. Y gracias a Dios, hermanos de Ágape, gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento, gracias por siempre contestar y estar ahí al pendiente. Gracias por compartir este ministerio que es para nosotros, para nuestra familia, para que escuchen del Señor. No quedemos solamente con la bendición, sino compartámosla a las personas que nos rodean. Para eso son los ministerios, por favor, será de gran bendición. Quiero despedirme con este texto que está en el libro de Proverbios, que dice así, Proverbios capítulo 28, versículo 14. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Así de claro. ¿En dónde estamos? ¿Somos aventurados? ¿O será que nuestro corazón está endurecido? En la respuesta estará nuestro destino. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce amor, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Aleluya. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?